Hoy sería sobre Marx, teniendo siempre en cuenta de que se trataba de aquellos movimientos intelectuales que en alguna medida trataban de subsanar el problema fundamental planteado en política por el liberalismo. Este problema fundamental consistía en que, si bien el liberalismo había actuado como una ideología capaz de destruir el antiguo régimen, se demostraba incapaz de construir un nuevo régimen en función del cual se organizara la sociedad moderna. Es indudable que la pretensión misma de organizar una sociedad, hacerla sobre la base de un modelo determinado, es una pretensión extraña, rara. ¿A qué instancia, a qué instigación responde esta pretensión? Hemos señalado en alguna oportunidad aquí en clase que la ciencia que está en el fundamento de toda esta manera de pensar es la física matemática. No olvidemos que el iluminismo entero, aún en sus manifestaciones filosóficas más abstractas, se inspira en Newton. Y es en la física matemática donde se inspiran la mayor parte de estos pensadores, entre los cuales estará Marx y con posterior a Marx, y más decididamente todavía físico-matemático que Marx, es Lenin. Y la física matemática es la ciencia que presenta, diríamos, como explicación de las apariencias sensibles del universo, un modelo físico. Hubo un modelo de Newton que posteriormente, en el curso de los años, fue transformado y fue señalado ya decididamente como modelo, porque Newton creyó que eso era más que un modelo, casi diríamos una fotografía del universo mundo. Para él, el universo mismo se movía de conformidad con el modelo pensado por él. Es con posterioridad cuando aparecen una serie de fenómenos que no están, diríamos, interpretados por ese modelo y que escapan a la interpretación newtoniana, cuando la gente se da cuenta de que esto de Newton es un modelo para interpretar ciertos fenómenos físicos, de los cuales da cuenta y razón perfectamente, pero que aparecen otros fenómenos que los aparatos más modernos permiten observar y ver, que escapan a la interpretación del modelo y que exigen inexorablemente otro modelo interpretativo que, en función ya del carácter puramente relativista que tenía este primer modelo, ya los físicos matemáticos saben que el modelo que ellos presentan para la explicación de todos esos fenómenos es pura y exclusivamente una invención de la inteligencia. Es una creación de la inteligencia. No es el modelo del mundo. Pero mientras el auge de la ciencia físico-matemática, no olviden ustedes que Marx es un pensador del siglo XIX. Nace en 1818 y muere en 1883, de manera tal que la mayor parte de su vida se despliega en el siglo XIX y tiene todas las características de eso que Daudet decía, no sin cierta injusticia, le stupide 19e siècle, el estúpido siglo XIX. No era tanto como él lo pensaba, pero él lo señalaba como uno de los libros de él se llama así, el estúpido siglo XIX, en donde sobre todo aparece, en función de esta estupidez, esa fe ingenua, total, absoluta,
en los resultados de la ciencia, como si esos resultados fueran indiscutibles, fueran innegables y tuvieran un valor absoluto, que en general no tiene. Marx desarrolla toda su vida en esta época y está muy influido por ese optimismo científico de la época. Ya lo vamos a ubicar en su tiempo y sobre todo ubicar aquellas influencias que él recibe. No hay que olvidar dos cosas. Primero, si en el orden científico Marx es tributario de este triunfo de la ciencia físico-matemática, que imprime la idea de un modelo, y esta idea de un modelo se va a presentar en su mente, esta sociedad comunista del futuro de la cual él nunca habló demasiado, nunca se explayó a fondo sobre qué sería, porque más bien él estuvo interesado en montar una fuerza que terminara con el viejo orden de cosas y que terminara con la instalación de ese mundo burgués que él lo veía intrínsecamente trabajado por todas esas contradicciones que forman parte del sistema mismo liberal. Este es un mundo que no podía sostenerse, y al no poder sostenerse, él ofrecía este modelo, un modelo en función del cual debiera organizarse la sociedad. ¿Hasta qué punto él creía en ese modelo? Es difícil saberlo, porque Mad en general es más inteligente de lo que uno a veces cree. Y él para las cosas, diríamos, de cocina, lo tenía un poco a Engels, que era más ingenuo que él, más, diríamos, crédulo en todas aquellas consecuencias, incluso de su propia doctrina, en las que Marx no aceptaba demasiado. Ubiquémoslo ahora en su época. Además de esta influencia, decimos, de la física matemática, está la influencia de todo eso que se ha dado en llamar la filosofía moderna. Yo no voy a entrar acá en minucias que de alguna manera nos hagan sudar demasiado y que tal vez luego no resulte muy claro el esquema expuesto por mí. Pero lo que se llama la filosofía moderna es tributaria fundamentalmente del pensamiento y de la actitud frente al mundo del protestantismo. Y de eso que llamamos de alguna manera la actitud burguesa. El protestantismo tiene una característica fundamental. Para él, el problema religioso es un problema que se resuelve en el fuero íntimo del hombre. Es un problema de la intimidad del hombre con Dios. Diríamos, el hombre está solo frente a Dios. A Dios lo conoce exclusivamente a través de la Escritura. Acá es donde comienza, podríamos decir, un poco la falla del protestantismo. Porque la pregunta que se le puede hacer inmediatamente es: ¿y por qué la Escritura? ¿Por qué el hombre no está solo frente a Dios? Y nada más. ¿Qué necesidad hay de la Escritura? Además, ¿yo cómo sé que la Escritura es sagrada? Y es la Sagrada Escritura. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque me lo han enseñado en una asociación determinada en la cual he estado integrado desde chico, es decir, en la iglesia. Fíjese que aquí es donde comienza un poco las dificultades para ser protestante, en el sentido cabal del término. Porque Sagrada Escritura es Sagrada Escritura no porque surja del libro mismo que yo voy a leer, el que es sagrado. Del libro no surge nada, es un libro como cualquier otro, no nace de ahí. Alguien tiene que haberme enseñado que es un libro sagrado, y en función de esa enseñanza yo lo he aceptado como tal.
Pero si existe esa enseñanza es la de una institución, la de una asociación, la de una sociedad, la de una congregación en la cual ese libro es considerado sagrado. Luego hay una iglesia. Y si hay una iglesia hay una tradición. Y si hay una tradición hay una interpretación de la iglesia. Y esa interpretación de la iglesia en alguna medida me influye, en alguna forma. De manera tal de que mi relación con Dios, aún a través del libro, no es pura si aparece el libro. Porque el libro es el resultado de una conjunción de inteligencias, de una conjunción de mentalidades, de una conjunción de escritores, de escribas, de transmisores, etcétera, etcétera, que suponen la transmisión sagrada. Entonces, yo estoy incluido, velis noli, me guste o no me guste, dentro de una tradición determinada. Estoy. Aun cuando esa tradición pretenda ser pura y exclusivamente, diríamos, pastoral. No importa. Es una tradición. Esto señalamos nosotros como un elemento de contradicción que aparece en el protestantismo. Yo creería más en el protestantismo, una actitud, si mi relación con Dios fuera una relación que se realiza en la intimidad. Es decir, si Dios es algo que yo apetezco, desde el fondo de mi alma, algo que yo deseo, algo que de alguna manera viene a colmar ese vacío, ese sentimiento de vacío que tengo, y yo lo interpreto como puedo. Sería el caso de que alguien que tuviera hambre inventara en alguna manera su alimento para satisfacer ese apetito. En esta relación de la intimidad del hombre con Dios sin Sagrada Escritura, yo encuentro mayor coherencia que en una relación de mi intimidad con Dios con Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es algo que depende de otros, no nace de mi intimidad, no surge del fuero íntimo, personal, mío, es algo hecho por otro, transmitido por una sociedad, transmitido por un pueblo, más es la palabra de un pueblo, es la palabra del pueblo judío. Yo lo podría explicar racionalmente diciendo, mire, es un sentón folclórico judaico, nada más. El que sea sagrado para el pueblo judío es una cuestión de actitud. Se puede adorar, qué sé yo, los 7 brazos de Shiva o cualquier otra cosa por el estilo. Todo eso pueden ser objetos en un momento determinado de una mitomanía particular que a veces afecta a los hombres. Bien, esto es lo que yo encuentro como elemento contradictorio en el protestantismo. Pero hay otra cosa en el protestantismo que funciona y que es fundamental. Primero, esta relación, diríamos así, que el hombre entabla con Dios a través de la Sagrada Escritura y de la cual él es un intérprete particular. Todo el protestantismo tiende inevitablemente a que mi interpretación de la palabra divina es personal. Fundamental eso. Yo puedo aceptar, para leer la Sagrada Escritura, encontrarme de acuerdo con un grupo de gente los cuales leemos, pero siempre en el fuero íntimo la interpretación es personal. Por eso se explica la variación de las ideas protestantes, la inmensa proliferación de sectas, de interpretaciones, de gustos que van naciendo. Y si fueran consecuentes, serían muchos más todavía de las que hay. De manera que el hombre a veces no es lo suficientemente consecuente ni lógico como para sacar las últimas consecuencias de sus actitudes fundamentales. Esto es lo que constituye el protestantismo. Pero en el curso de todo el mundo moderno, el protestantismo va perdiendo un poco los hábitos, diríamos así, sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad. En primer lugar, porque las confunde
La fe protestante se confunde con la esperanza protestante. Fíjense que la fe, para nosotros, es la adhesión a aquellas proposiciones dogmáticas de la Iglesia, que constituyen lo que creemos, la creencia objetiva. Eso. Yo creo que nuestro Señor ha dicho esto, y que esa es palabra de Dios, y la Iglesia su depositaria. Y creo también en la infalibilidad papal en tanto y en cuanto se pronuncie cátedra sobre estos problemas que hacen esencialmente a su oficio. Es decir, cuando se pronuncia sobre cuestiones de fe o sobre cuestiones que inmediatamente tienen relación con la conducta moral de los cristianos. Entonces, la infalibilidad forma parte también de la dogmática y que constituye un aspecto más de esto que son objetos de fe. Y al decir objetos señalamos claramente, son elementos objetivos a los cuales adhiero. La fe no es la convicción que tengo yo que me voy a salvar. Es una especie de estado de hiperestesia interior, que puedo o no tenerlo. Personalmente no lo tengo, no estoy tan seguro de que me voy a salvar. Espero. Tengo confianza en la misericordia de Dios. Y esa confianza en la misericordia de Dios me hace esperar, en fin, con una cierta paz interior, en que puedo salvarme, pero no estoy seguro. Y esa esperanza es otra virtud sobrenatural que adhiere precisamente a la voluntad, pero en estas cosas que han sido prometidas por Cristo para aquellos que de alguna manera son consecuentes y se adhieren a tu fe. El protestante hace de la fe y de la esperanza una sola cosa. Y de la caridad, indudablemente, la sostiene en la medida en que se trata de la virtud apostólica por antonomasia. Es decir, de aquella virtud que me lleva a transmitir este conocimiento y a desear que los demás, en alguna medida, participen de él y se salven junto conmigo en esta participación espiritual de la fe que yo propongo y que ofrezco. En la medida en que esos elementos sobrenaturales desaparecen del protestantismo, comienza en el protestantismo una interpretación a su vez subjetiva pero racionalista de lo que es Dios, de lo que es el mundo y de lo que es el alma humana. Una interpretación que surge ahora, diríamos así, de la razón, de lo que la razón me dice acerca de estas realidades. ¿Cómo puedo interpretarlas? ¿Cómo debo interpretarlas? Incluso más. Ustedes piensen en este hecho. En la Iglesia auspicia siempre una filosofía que es fundamentalmente social, en su nacimiento y en su realización total. Yo no digo esto es lo que a mí se me ocurre. Yo empiezo por decir esto es lo que de alguna manera aquellos que han pensado sobre el problema han logrado extraer y que me han hecho ver como cierto. Porque se trata, diríamos así, de un esfuerzo de mancomún en el cual está comprometido todo el hombre socialmente considerado. En el protestantismo, la inclinación es a dar una interpretación personal. Y cuanto más original, mejor. Es decir, cuanto más resuene la originalidad de mi pensamiento, porque para ellos el pensamiento filosófico es en alguna manera una faena casi poética, emparentada con la poesía, más que con el saber y con la ciencia. Es
en el sentido cabal del término. En el pensamiento tradicional, la filosofía es ciencia. Ahora, hay dos clases de ciencia claramente discernibles. Ciencia que atiende a la manifestación, a la expresión de los hechos, los mide, los examina, busca su verificación en la observación misma de los hechos. Y la ciencia que surge de un empleo racional de la mente, que nace de la razón, que se funda en la razón. Tenemos, por ejemplo, para distinguirlo más claramente, es indudable que la física es ciencia de hecho. La teoría física, o eso que se llama teoría física, nace sobre la base de una interpretación plausible de los hechos observados y de los hechos allí manifestados. Pero la matemática no es ciencia de hechos. Es ciencia de objetos que son definidos por la razón, propuestos por la razón, y que de alguna manera, diríamos, la razón crea racionalmente. Por eso tienen un fundamento racional. El triángulo es la definición del triángulo. Pero no busquen más allá de la definición del triángulo algo que sea el triángulo. Porque el triángulo es eso, la definición nada más. Un hombre no es la definición de un hombre. Y la definición de un hombre me da acerca del hombre una idea. Pero de ninguna manera exhaustiva, terminante y cabal. Y la definición del triángulo me da el triángulo. Y no hay otra cosa fuera de la definición del triángulo que se pertenezca, de hecho, efectivamente al triángulo. No hay nada. Es eso, su definición. Quiero darles a entender a ustedes cómo, de hecho, la razón sola, por sí misma, puede proponer un conocimiento y fundamentar un saber, y fundamentar una ciencia, así como la ciencia matemática es una ciencia pura y exclusivamente racional. Las hay ciencias de hechos, de la observación de los hechos. La metafísica es una ciencia puramente racional, que se funda de alguna manera en la apreciación del ente físico, del ente móvil que aparece ante mí, pero cuando lo considero no en esa movilidad que el científico observa como propia de cierto ente, movilidad vital para el biólogo, movilidad puramente física para el físico, movilidad de su composición química para el químico, pero cuando yo lo considero en su movilidad como ser, como tal, sin entrar en esta especie o en aquella especie de movilidad, estoy en el terreno de la metafísica y estoy en un terreno en donde la razón campa por su fuero, donde no hay posibilidad de observación, sino de retener claramente el análisis de lo que estoy diciendo en la razón, irracionalmente. Entendámoslo. Si hago un análisis químico, separo los elementos que constituyen una cosa y los puedo observar por separado. Pero si hago un análisis del ente como tal, ese análisis yo no puedo separar los elementos que los constituyen. Surgen del análisis, pero de un análisis llevado pura y exclusivamente por la razón y en el terreno de la razón. Y es allí donde yo mido mi competencia, mi penetración y al mismo tiempo la capacidad de avanzar en este tipo de conocimiento, pero que es, como toda ciencia, un tipo de conocimiento que se hace de man común, es decir, que es social. No se trata de decir, mire, para mí el ente es tal cosa. Si yo no me tomo el trabajo de ver qué es lo que han dicho, los que lo han examinado, y de qué manera yo puedo penetrar también a mi vez en este esfuerzo. El mundo moderno nace cuando surge, en alguna manera, este carácter poético de la realidad, que es la forma mentis del burgués en general. Para dar un nombre
que podría ser otro, y le llamáramos del homus economicus, por ejemplo, podría ser. ¿Y qué consiste esto? Consiste en considerar el universo como algo en proceso de realización, como algo que se está haciendo, que está infiere, dicen los latinos, que está realizándose. No es algo acabado. Entendamos mejor esto, porque es la forma de entrar con cierta hondura, a veces también, en el pensamiento de Carlos Marx, que de otra manera entramos como pueden entrar los creyentes en el marxismo de tercera o de cuarta categoría, es decir, ya el hombre que forma parte de las tropas de choque, que necesita 2 o 3 ideas claras, esquemáticas y nada más, y con eso funciona, pero no penetra, no entra, no profundiza, porque incluso el marxismo desdeña la posibilidad de esta profundización, no porque no tenga profundidad el marxismo en sí, que la tiene, sino porque le parece que es desviarse del propósito fundamental que es hacer la revolución. Y en un momento determinado hacer la revolución hace que todo este trabajo exegético sea un poco inútil, un poco académico, un poco exageradamente teórico y no lleve a la praxis, que es lo que constituye el terreno en el cual el marxismo se realiza y se efectiviza como tal, en la praxis. Bien, estamos nosotros considerando esto. Primero, el mundo como lo imagina el cristiano es el mundo tradicional, antiguo. El mundo ha sido creado por Dios y está sostenido en su realidad por la inteligencia y la voluntad divina. Cuando yo me pongo en contacto con el mundo, y en la medida en que este contacto con el mundo crece conmigo, se hace cada vez más consciente, etc., yo en realidad me pongo en contacto con la inteligencia divina a través del conocimiento. Por eso en el conocimiento nosotros participamos en alguna medida del conocimiento de Dios, pero nunca es el nuestro igual al de Dios. Y por eso siempre en nuestro conocimiento hay una falla, una no realización total y exhaustiva. Y nos queda a nosotros el deseo de esa realización total y exhaustiva. Fíjese que la mayor parte de las tentaciones de los primeros teólogos heréticos es precisamente la gnosis, el conocimiento. Tener un conocimiento acabado de la realidad, completo, total, absoluto. Esta es la realidad que la saco y la expongo, como si yo fuera la mente creadora. Ha sido siempre la tentación de la gnosis, ese conocimiento acabado y exhaustivo de lo real, completo. Es algo que, según también nuestra tradición religiosa, el hombre lo ofrece a Dios. Pero cuando vea a Dios cara a cara, entonces tendrá la posibilidad de ver por lo menos el conocimiento en su fuente, porque verá y contemplará la fuente del saber. Pero mientras tanto, aquí en este mundo nunca tiene ese saber completo y acabado. Por eso el conocimiento de la realidad sigue siendo, en todos los aspectos, en todos los niveles, en el nivel de aquello que yo considero ciencia, en el nivel de aquello que considero filosofía social, y no termina, no acaba, no se realiza en un sistema. El sistema de Santo Tomás no existe. En Santo Tomás hay un método para enfrentar la realidad, pero no hay un sistema acabado. Esa realidad puede seguir enfrentándose con el método de Santo Tomás. Y precisamente porque no es un sistema, no estalla, no revienta. Cuando uno inventa un sistema interpretativo de la realidad,
El problema de ese sistema es que de repente se descubre que es chico y que reventado por todos lados y que hay una serie de problemas que se le escapan al sistema y el sistema hizo ¡pum! Explotó y desapareció. En realidad, todo el pensamiento moderno culmina filosóficamente hablando en el sistema hegeliano. Para Hegel, el sistema que él inventa, que él observa, que él ve, es la idea absoluta que se manifiesta en Hegel. Voy a explicar una razón porque todos vamos a tener que volver a retomarlo con posterioridad también para aclarar ciertas cosas que en él hay. En cierta oportunidad, y entonces Hegel vio entrar por las puertas de la ciudad, de los arrabales, a Napoleón, a caballo. Entonces él escribió a un amigo del Bergman, contándole el episodio. Pero fíjese que la intención fundamental de él en esta narración era indicarle en ese momento al amigo de que los dos polos de confluencia en la interpretación del mundo, el que realiza y el que piensa, se encontraron en las afueras de Jena en un momento determinado de la historia. Este momento preciso de la historia en el cual él, el pensador, se encuentra con el hacedor, en ese momento preciso de la historia es cuando la verdad absoluta emerge por un instante, en ese preciso instante en que Hegel se encuentra con Napoleón. ¿Por qué viene esta anécdota? ¿Y a qué viene? Si ustedes han seguido con alguna atención el desarrollo en general del movimiento comunista, habrán advertido que en el comunismo la filosofía y la conducción política son una sola cosa. Diríamos, se realizan en el mismo hombre. La conjunción está en la conducción que del orden político hace el conductor genial. Y ese conductor genial es el que explica en términos de táctica y de estrategia política el saber. En él se configura este encuentro, Hegel y Napoleón, pero ya en una sola figura, en esa sola figura en la cual el pensador y el hacedor son una sola cosa. Y son una sola cosa porque han realizado la conjunción del saber con el hacer, la conjunción de la interpretación teórica de lo que la realidad es con la ejecución efectiva de esa realidad que el conductor genial hace, construye demiúrgicamente, la hace como un Dios que efectúa y realiza ahora la historia. Es importante señalar esto porque uno advierte aquí cómo se engranan todas estas formas de pensamiento. Hegel constituye, diríamos, el punto máximo en el que la modernidad se expresa. Para Marx mismo no cabía ninguna duda que la filosofía termina con Hegel. La pregunta que uno le podría hacer desde un punto de vista católico, fíjense que el punto de vista católico para Marx no tiene ninguna importancia, ha desaparecido ya en el mundo hace unos cuantos siglos, no existe. Y si existen algunos retardatarios, son precisamente retardatarios de la historia. Basura de la historia se llamaría en un sentido, diríamos así, más campechano, truculento y al mismo tiempo más para el miliciano común del Partido Comunista. Somos basura de la historia. Para él, este tipo de pensamiento no entra. El que entra es Hegel, y Hegel significa la culminación del pensamiento filosófico.
la culminación de una interpretación pura y exclusivamente filosófica del mundo, que se da en su sistema. Y diríamos, empleando una ironía marxista, el mundo se configura así, en la cabeza, en la mente del Herr Professor, que es Hegel. En él se da. Y en el punto 11 de los puntos que él señala en la ideología alemana, dice: hasta ahora se ha interpretado el mundo. Es necesario ahora rehacerlo, construirlo de nuevo, hacerlo de otra manera, realizarlo de otro modo, de manera tal de que el punto culminante de la filosofía o del pensamiento pura y exclusivamente teorético culmina y termina en Hegel. Pero ahora nace la revolución. Ahora tenemos que ese pensamiento que solo existe en la cabeza del Herr Professor, del profesor de filosofía, entre en la acción revolucionaria, se convierta de alguna manera en un modo de transformar plásticamente el universo. Y esta es la tarea que yo me asigno modestamente por el momento, la que se asigna a él. Fíjense entonces en esto. Por supuesto, este es un mundo distinto al mundo católico. Es otro camino el que ha tomado la mentalidad del hombre en el protestantismo y en este Aquilón que viene del norte, en esta forma de pensar. Precisamente la crisis de la Iglesia actualmente viene de eso, de la influencia que este mundo protestante tiene en el pensamiento católico actual. Los teólogos, y por antonomasia, por agregación, por contagio de los teólogos, en el conductor actual de la Iglesia y en sus conductores actuales, que han sido influidos por esta forma de pensar. Y al ser influidos por esta forma de pensar, indudablemente se encuentran incómodos en los oropeles impuestos por la forma tradicional del pensamiento. No están holgados en ello, no respiran felices, no están contentos, porque se encuentran frente a una dificultad de tener que armonizar estas dos maneras que se excluyen en su manera y en su modo de pensar el universo. Para el católico, decíamos, el universo es algo que Dios ha hecho, ha creado. Y el hombre se encuentra como cosa creado por Dios. Y allí tiene que resolver su destino, de acuerdo con las luces que su razón extraiga del universo y con aquellas que el creador del universo le ha dado sobrenaturalmente para que pueda realizar su destino. Pero el mundo moderno se configura de otro modo. El universo ya no es algo creado. Fíjese que la palabra universo está apuntando de alguna manera a una interpretación que se hace del universo. Para un perro no hay universo, ni lo hay para un caballo. Para un hombre lo hay, a su modo, a su manera, porque él de algún modo se forja una interpretación de este mundo en el cual él vive. En el pensamiento moderno nace la idea de que esta interpretación, de que esta idea que me hago yo del mundo está construida por mí. Es algo mío, es una proyección de mi entendimiento. Fíjese que algo de esto es cierto, porque es indudable que si el universo ha sido hecho por Dios, yo no lo puedo conocer tal como Dios lo ha hecho. Lo conozco como puedo. Y en mi conocimiento como puedo, estaré en la verdad en la medida en que mi conocimiento coincida con esa realidad
trascendental que Dios da a las cosas. Es decir, en la medida en que yo acierte con lo que Dios ha pensado de las cosas, yo estaré participando de la verdad. Pero participando como parte, no participando como creador de la realidad. En este pensamiento nacido del pensamiento protestante, hay una instancia en la cual el universo es algo que yo organizo en mi mente, sea trascendentalmente en el sentido en cómo la interpreta Kant. Para Kant es el pensamiento el que ordena el universo. Hay indudablemente un universo, mundo, independientemente de mi pensamiento. Pero cuando yo lo conozco en mi pensamiento, y entra en mi pensamiento, y es en mi pensamiento en donde ese universo se organiza. De conformidad con instancias, con formas a priori de mi propio pensamiento. Es mi pensamiento el que hace el mundo, el que lo construye, el que lo constituye como universo y como mundo. Tiene el pensamiento acá. Pero queda algo. Mi pensamiento reconoce que a pesar de ser él el que construye el universo, hay algo en el universo que él no construye. Diríamos, empleando una terminología de partido de fútbol, que mi conocimiento comienza y se abre frente a una realidad que lo provoca. Esa realidad que provoca mi conocimiento pone en movimiento mi conocimiento. Y mi conocimiento construye la realidad, construye el mundo. Pero eso que puso en movimiento, eso no lo construye. Es anterior, porque es algo que provoca el movimiento del conocimiento. Esto en Kant se da. Y él lo confiesa. Admite que hay aquí una aporía, una dificultad. Algo que el conocimiento reconoce. Efectivamente, hay algo fuera del conocimiento. ¿Qué es? No sé, porque cuando sé, está en mi conocimiento. Y cuando está en mi conocimiento, ¿entendés? Y nada más. Fíjense que ha habido muchas veces intentos por parte de sacerdotes, teólogos, Padre Marechal, por ejemplo, que trató de conciliar y de ver si lograba agujerear esta forma de pensar de Kant, considerando que había en él una intención realista, que el pensamiento efectivamente obraba transformadoramente con respecto al mundo, pero estaba inclinado hacia el mundo, iba hacia las cosas que lo atraían. ¿Pero qué son las cosas? Si no las conozco, no sé. Y si las conozco, están en mi pensamiento. Y de alguna manera han entrado a formar parte de mi pensamiento. Y de ahí no hay quien los traiga. Como dice Gilson, con mucha gracia, efectivamente, han descubierto una puerta en el pensamiento de Kant, pero está pintada. No se abre a ningún lado, una puerta pintada. Aparece así como que, pero no se abre. Cuando yo quiero abrirla, encuentro con que está siempre en el contenido del pensamiento. Lo importante es señalar este hecho. Kant admite que existe algo fuera del pensamiento que provoca el pensamiento, que lo pone en movimiento, pero que cuando yo lo conozco está dentro de mi pensamiento, aunque reconozca que sigue estando también afuera del pensamiento. ¿Se entiende esto? Bien. La dificultad está ahí, y es una dificultad que Hegel trata de conciliar y de solucionar definitivamente. ¿De qué modo? Precisamente por medio de la dialéctica. Para él, vamos a señalar nada más en esta oportunidad, porque no será demasiado largo, el pensamiento inicial de Hegel para seguirlo en otra oportunidad, clase que viene, con un poco más de detenimiento. Para Hegel, la realidad, el mundo real,
lo que podríamos llamar la materia. Es lo que está allí, frente al hombre, lo que se le opone. Fíjense que uno puede decir, pero ¿cómo se le opone? Bueno, pensemos que estos pensadores no piensan absurdamente, mucho menos. Supongamos que somos un grupo de hombres. El hombre nunca está solo, está en grupo, está asociado. Y que nos encontramos frente a un desierto determinado. Tenemos que vivir en él, no hay más remedio. La naturaleza, todo lo que nos rodea, es en alguna manera hostil. Opone, diríamos así, su cerrazón frente a nuestro esfuerzo, que se realiza de dos modos, por el trabajo y por el conocimiento. Conozco esa realidad, obro sobre esa realidad, y al obrar sobre esa realidad, la transformo. Voy creando los resultados del trabajo, la chakra, voy creando la ciencia que surge de la realidad, voy creando la poesía que me inspira la realidad, voy creando el derecho a que me obliga a mi relación con los demás en mi contacto de trabajo con la realidad, voy creando todas esas instituciones que nacen de mi encuentro doble, porque es al mismo tiempo pensando y actuando sobre la realidad, cómo van surgiendo todas estas interpretaciones que la realidad me inspira, cómo va surgiendo la chakra, cómo va surgiendo la economía, cómo va surgiendo mis conceptos del derecho, cómo va surgiendo mi relación de justicia con los otros, cómo va surgiendo la ciencia que voy adquiriendo en la medida en que trabajo y que realizo. En fin, todo eso surge, nace y es espíritu objetivo. Hay aquí dos cosas: una realidad que es materia, un sujeto social que la enfrenta y que es espíritu, si ustedes quieren, es la afirmación, lo que afirma. La realidad es lo que niega, y precisamente en su negación es lo que me permite a mí afirmarme sobre ella, tratar de convertirla, de transformarla. ¿De convertirla en qué? En chez moi, dice Hegel, en mi casa. Convertirla en mi casa, porque yo estoy trabajando sobre la realidad, estoy pensando sobre la realidad con el objeto de que la realidad se humanice, se haga mi casa, se convierta en mi nido, se convierta de alguna manera en algo en lo cual yo puedo vivir y en la cual yo puedo actuar. Aquí aparece la primera tríada dialéctica en el pensamiento hegeliano. La negación, que es lo real, la afirmación, que soy yo, y la negación de la negación, que es el resultado de mi esfuerzo teórico y de mi esfuerzo práctico sobre la realidad, que constituye el saber, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho, la economía, la religión misma, etcétera, que son formas, en el pensamiento de Hegel, simbólicas de exponer esta relación fundamental del hombre con lo real. Y aquí surge su dialéctica. Vamos a explicar en la clase que viene qué es la dialéctica. Recuérdenme, así empiezo con esto. Es decir, qué es la dialéctica, cómo él lo entiende y cómo esto va a ser interpretado por Hegel de una manera y cómo Marx lo va a interpretar casi de la misma manera. Casi de la misma manera, porque no hay mucha la diferencia. Él ha hecho una travesura, a veces ha cambiado los cartelitos, pero en realidad quiere decir lo mismo. Porque cuando uno piensa en la materia de Marx, porque Hegel es espiritualista indudablemente,
da más importancia al tema del espíritu que al de la materia. Pero cuando Marx uno le pregunta, ¿qué es la materia para usted? Y Marx dirá, la materia es lo que es. Todo. Pero todo eso que es, absolutamente, es absoluto, no está ligado a ninguna otra cosa. Y sí, es absoluto, pues no puede estar ligado a ninguna otra cosa. Si estuviera ligado a otra cosa, habría otra cosa que no es la materia, pero no existe, todo es materia. Entonces es absoluta. Tiene que ser eterna. ¿Por qué? Porque si no es eterna, algo ha nacido antes. ¿De dónde ha surgido la materia? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿De dónde? Y la materia eterna no es indudablemente la materia que conoce el físico, ni la que conoce el químico, porque esa materia que conoce el físico y el químico tiene época, tiene edad. Puede incluso calcularse su vejez, su antigüedad. Al mismo tiempo que es eterna, que es absoluta, es inteligente. ¿Cómo es inteligente? Sí, en un momento determinado surge la inteligencia en la materia y la materia se da cuenta de que es materia y de que la materia constituye el ser mismo de toda la realidad. Lo advierte. Y lo advierte con más razón en el sistema de Marx. Sistema en el cual la materia toma conciencia clara, evidente, de que la materia constituye el fundamento de todo lo real. De manera de que es una materia inteligente, que procede dialógicamente, porque es dialéctica, es decir, que procede igual que la inteligencia. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que Hegel llamaba espíritu y lo que Marx llama materia? Son dos formas a veces de pensarlo. Fíjense que yo considero que la materia, además, es una forma de hablar en un momento determinado, o una forma tal vez de acentuar de manera más terminante el aspecto de lo que podríamos llamar negativo de la dialéctica. Lo negativo es lo importante, porque la negación es lo que produce, lo que provoca la negación de la negación. Cuando Marx juzga la Revolución Francesa, la juzga fundamentalmente en su positividad. Esto parece contradictorio, porque es un hecho negativo. Que es un hecho negativo, y él mismo lo dice, como está. ¿Por qué? Porque promete una cosa que no da. Promete una cosa que no va a cumplir, y que precisamente es en esa negación donde tenemos que afirmarnos nosotros para dar el paso que la Revolución Francesa nos dio, y que es el que va a permitir la negación de la negación, o el otro paso revolucionario que nos va a dar la sociedad sin clases, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con la dialéctica. Si no se han cansado mucho, porque me temo de que indudablemente esta forma de razonar para llevar a un conocimiento de Marx que no sea trivial, porque decir Marx es materialista porque crea una cana, ¿no? Tiene una idea de materia que no es la idea de un pajuato cualquiera, porque es materia, no. Es un hombre que se ha formado precisamente en el pensamiento hegeliano, el cual él aprendió mucho y lo entendió bien a Hegel. La mayor parte de los hegelianos que todavía siguen siendo más o menos espiritualistas, cuando yo les digo, yo aprendí algo de Hegel, leyéndolo a Marx, porque me parece que es el intérprete más adecuado a lo que dice Hegel. Hizo una interpretación completamente... No, le digo, a mí me parece que es la interpretación que permite entender, por lo menos a mi criterio. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pensadores griegos han influenciado sobre Hegel? O sea, si mal no me equivoco, él tenía, o sea, reconocía digamos, la civilización griega como el inicio Hegel de este sistema de él. O sea, ¿qué pensadores son los que reflejan más
pueden ser considerarse Hegel deudor de ellos. ¿Qué pensadores además de Hegel? No, ¿qué pensadores griegos influyen en el pensamiento de Hegel? Todo. Y Hegel ha estudiado el pensamiento griego, indudablemente, pero los ha interpretado a su modo. Es decir, él tiene una idea de todo el pensamiento griego, incluso de Aristóteles, mucho, que es esta idea que él se hace de ese pensamiento. No olvidemos nunca la originalidad. La originalidad es en filosofía, ¿no? Es un prurito típicamente protestante y modernista. Católico no lo ha tenido nunca. ¿Por qué? Porque no se puede ser original en filosofía. Lo que se puede hacer es como no se puede ser original en ciencia. Si usted no empieza por recibir el esfuerzo que han hecho los demás, a inventar el paraguas por segunda o tercera vez. Claro, en el pensamiento, diríamos, tradicional católico, uno recoge el esfuerzo y trata en alguna medida de ver, tal vez. Se ilumina un poco ese esfuerzo, a lo mejor generalmente no le da ni para eso, ¿no? Los pensadores serios son muy pocos. Pero, en fin, uno recoge un esfuerzo que viene de tradición. En el pensamiento protestante hay que ser original. Por eso decía Gilson, nosotros tratamos de conocer. Los que piensan son los protestantes. Ellos piensan. Piensan, de alguna manera, es un pensador. En donde alguno que se le diera por ahí, como se le da a la señorita, el pensador, diríamos, que llega ya a su punto más original de todos ellos es Nietzsche. En Nietzsche sí usted ya se encuentra con una filosofía que es un poema. Y hay que entenderlo como un poema. Es una cosa creada por él. Desde el superhombre, que no existe, hasta cualquier otra cosa de eso. Es una cosa de creación de su mentalidad. Porque es una interpretación llevada a las últimas consecuencias. Hegel leyó a los griegos, pero los pensó a su modo. Y esto lo ha interpretado a su manera. Ahora, es, diríamos así, el esfuerzo dentro de esta línea de pensamiento más acabado, completo. Después de él ya, el sistema ¡pum!, explota por todas partes. Por un lado surge el marxismo, que es una interpretación, diríamos, práctica del sistema, y por otro el existencialismo, que es el retorno a decir, no, mire, a mí sabe lo que me interesa, sabe lo que me importa, todo esto, yo. ¿Qué corno soy yo en el sistema de Hegel? No me importa nada. Quiero saber qué es lo que sucede con mi vida, y esto yo tengo que indagarlo y descubrirlo de alguna manera personal. Sé que soy único, estoy imitándolo a Kierkegaard, sé que soy único, pero ¿en qué consiste esa unicidad? Eso no lo sé. Y entonces voy a tratar de descubrirlo, tal vez logre descubrirlo. Bien, el objetivo en alguna manera, diríamos, de ese pensamiento existencialista es descubrir estas cosas que nosotros conocemos como sabemos que somos únicos, es reiterable, que nuestra vida indudablemente es un secreto, no sabemos bien quiénes somos, pero tratamos de descubrirlo, y ese es el objetivo del existencialismo, que lleva la filosofía por este lado a lo que podríamos llamar nosotros una especie de mística ascética, es decir, lo que en la religión consistía o consiste en la dirección espiritual. Sí, digo, mi vida. El existencialismo le da un carácter laico, puramente secularizado. Bueno, y eso. ¿Alguna cosa, Bernardo? No por ahora. ¿Eh? No por ahora, digo. Más adelante. Bueno, En octubre. hay que empezar. Rubén, ¿no serían los presocráticos Zenón y Heráclito los que influyeron más en Hegel?
Bueno, hay una especie de referencia a que el pensamiento de Hegel reconstituye de alguna manera la modalidad heraclítica, pero no se olvide, ¿saben una cosa? Heráclito y Parménides son dos pensadores griegos de los cuales se sabe muy poco. Primo. De Parménides hay un fragmento que es una página y media. Con todo, hay alemanes que han escrito un libro así sobre Parménides. Y que indudablemente lo han convertido un poco en su interpretación. Lo que él, claro, un poco, es decir, cuando nosotros nos encontramos un poco entre esos pensadores, nadie se baña dos veces en el mismo río, todo eso, tú te puedes sacar muchas cosas de ahí, pero los fragmentos de Heráclito son fragmentarios. Que hay que tener realmente una gran facundia para poder extraer de ahí todas unas conclusiones inmensas. Yo podría decir, ¿ha influido Heráclito sobre Hegel? Yo creo que no ha influido nada. Hay indudablemente un cierto parentesco espiritual por ahí en una cosa y otra. Todo aquel poner, atender especialmente a la movilidad, al cambio que se producen en las cosas, todo. Pero